Shelley came in and you read his paperwork and it said he's a child molester, you would have to kill him or you would get killed. That's how it works. There's no way around it. La prisión es un infierno en vida para los abusadores de menores, pero cuando se corre la voz de que un nuevo recluso ha sido encarcelado por pedofilia, este recluso es maltratado por sus compañeros, rechazado y en muchas ocasiones terminan muertos. Aquí están 10 abusadores de menores que enfrentaron consecuencias fatales en prisión al instante. There is no mercy for sex offenders in prison. Some of the most brutal violence I saw was against sex offenders. Número 10. Christian Meyer. El 2 de enero de 2019, Christian Meyer fue golpeado hasta la muerte por 3 reclusos en su centro penitenciario. Los perpetradores de este acto fueron Adam Wright, quien estaba en prisión por robar varios bancos, Alex Castro y Jason Cachego, quienes sujetaron a Meyer mientras era apuñalado 28 veces y arrojado a una escalera. Pero espera, ¿cuál era exactamente el crimen de Meyer? Nacido el 2 de noviembre de 1976, Meyer era graduado de Ciencias de la Computación y experto en la web. Era padre de 2 hijos, pero al mismo tiempo era uno de los líderes de un anillo de explotación infantil en línea que estuvo activo desde el 2012 hasta el 2017. Meyer y sus compañeros pedófilos usaron diferentes medios para extorsionar contenido inapropiado de niñas menores de edad en línea. A veces se hacían pasar por adolescentes atractivos para ganarse la confianza de estas niñas. Otras veces las chantajeaban para que continuaran enviando dicho contenido inapropiado. Meyer y unos 9 hombres más explotaron con éxito a 100 niñas hasta que una de ellas se asoció con el FBI para atraparlos en el 2017. Al año siguiente, Christian Meyer fue acusado de explotación sexual a una menor y otros delitos, lo que llevó a su condena de 40 años de prisión y finalmente a su muerte. Número 9. Theodore Dyer. I killed her was because he was a child molester. But you didn't in fact kill him. Oh, sure. And you intended to kill him. Oh, sure, yes. El 29 de octubre de 2014, un hombre llamado Theodore Dyer fue asesinado por su propio compañero de celda, Steven Sanderson. Esto por abusar de una niña de 9 años. Dyer conoció a esta joven en 2012 cuando la niña y su madre se mudaron a un apartamento junto al suyo. En ese momento, Dyer no parecía depredador en ninguna forma. De hecho, la madre permitía libremente que sus hijos pasaran tiempo en su apartamento durante el día. Un día, esta madre entró al apartamento de Dyer y vio algo peor que una pesadilla. En una fría noche de junio de 2013, esta madre llegó a casa y su hija no estaba en ningún lado. Entonces, fue al apartamento de Dyer a buscarla. Por alguna razón, esta madre decidió no tocar y entró directamente por la puerta principal hasta la habitación de Dyer. Para su mayor sorpresa, encontró a su hija siendo abusada por Dyer. Inmediatamente la agarró, la llevó a casa y llamó a la policía. Luego, en enero de 2014, Dyer fue condenado a 50 años por cargos de conducta sexual criminal de primer grado. Sin embargo, como dije al principio, fue encontrado muerto en su celda solo 9 meses después. Sanderson estranguló a Dyer hasta la muerte con una cuerda en las primeras horas de la mañana antes de que los guardias pudieran darse cuenta. Sanderson estaba en prisión por matar a su novia en 1991. Y ya que estaba cumpliendo una condena perpetua, sintió que no cambiaría nada si añadía un acto criminal más a su libro de crímenes. Número 8. Richard Huckle. Del término la web obscura, ya se puede inferir que es el lugar donde se comparten cosas sombrías y muy secretas de Internet. Pero un hombre llamado Richard Huckle llevó esto a un nivel completamente nuevo. Tenía una página de fans en la web obscura donde compartía fotos y videos impactantes de él mismo abusando de niños. Pero por enfermizo que fuera, la página de Richard acumulaba decenas de miles de visitas en cada publicación. Los números crecieron tanto que alertaron a las autoridades de Estados Unidos y Australia para que investigaran la página de ellos mismos. Y entonces, de una cuenta a otra, descubrieron las identidades de estos pedófilos antes de finalmente descifrar la identidad del hombre que dirigía todo ese enfermizo espectáculo, Richard Huckle. Una vez identificado, Huckle de Estados Unidos rastreó cada uno de sus movimientos y cuando descubrieron que se dirigía al Reino Unido para pasarse las vacaciones navideñas, contactaron a oficiales de la Agencia Nacional del Crimen quienes lo arrestaron en el aeropuerto de Gatwick en Londres. Luego, fue interrogado bajo sospecha de graves delitos contra niños. Aunque su laptop y disco duro tenían más que suficiente evidencia de sus explotaciones sexuales con niños, Huckle finalmente confesó los cargos presentados en su contra.
El 6 de junio de 2016, Hocko fue sentenciado a cadena perpetua por 22 cargos de conducta sexual inapropiada con un menor, y se esperaba que cumpliera una pena mínima de prisión de 25 años antes de ser elegible para solicitar la libertad condicional. 3 años después de su sentencia, el 13 de octubre de 2019, Hocko fue encontrado muerto en su celda mientras su cuerpo parecía haber sufrido una tortura extrema. Su asesino, Paul Fitzgerald, también estaba en prisión por delitos sexuales. Fitzgerald ató las manos y pies de Hocko, luego lo amordazó, lo estranguló e incluso introdujo un utensilio de cocina en el trasero de Hocko antes de matarlo a puñaladas. Número 7. David Ocesas Ramírez. En agosto de 2019, en una cárcel de Jacksonville, Florida, 2 reclusos en el último piso sostuvieron una discusión que resultó en la muerte de uno de ellos, Ocesas Ramírez. Ese piso de la instalación estaba reservado para los criminales más peligrosos, y Ocesas, habiendo cometido un crimen contra la humanidad, fue retenido ahí. Ocesas fue acusado y condenado a cadena perpetua en el 2013 por abusar sexualmente de una niña de 11 años, que le confesó a su madre lo que le habían hecho. Pero tras su sentencia, fue enviado a este centro donde encontró la muerte a manos de otro prisionero, Paul Dixon. Dixon era un recluso de 43 años y había estado en el centro desde que tenía 17 por un asesinato que cometió. Pero en algún momento de agosto de 2019, él y Ramírez discutieron antes de que Dixon metiera la cabeza de Ramírez en la taza del inodoro hasta que se ahogó. Ahora, la historia de Ocesas Ramírez dio un giro drástico cuando los guardias de la prisión quisieron mantener su asesinato en secreto. Inicialmente, se informó que Ramírez había sido dado de alta, pero no se informó el motivo de su liberación. Luego, otro recluso que presenció el asesinato se negó a dar una declaración, quizás por temor a ser etiquetado como un soplón, otro delito que se toma muy en serio en las prisiones. ¿Por qué exactamente se encubrió inicialmente el asesinato de Ocesas Ramírez? Número 6. Mitchell Harrison. En julio de 2012, Mitchell Harrison, un recluso de la prisión Franklin de Durham, en el condado de Durham, Reino Unido, fue destripado por otros 2 reclusos, Nathan Mann y Michael Parr. Harrison simplemente fue ese tipo con chistes sexuales extraños y a medida que crecía, sus extrañas fantasías sexuales se volvieron violentas. Con solo 13 años de edad, Harrison agredió brutalmente a una niña de 7 años, lo que le llevó a su primer encuentro con la ley. Las autoridades le dieron una advertencia formal, pero 2 años más tarde fue acusado ante el tribunal por amenazar con violar a una compañera de clase de 15 años. En ese punto, las señales de en quién se convertiría Harrison eran claras, pero se volvieron más claras que nunca cuando violó a una niña de 13 años cuando él tenía 23. La conoció en la calle y la atrajo ingenuamente a su apartamento en la calle. Lo hizo al fingir que le daría dinero para comprar alcohol. Sin embargo, Harrison la hizo desnudarse antes de violarla brutalmente, no una, sino 2 veces. La niña pudo recoger algunas prendas de su ropa y salir corriendo desnuda a la calle. Harrison fue arrestado, acusado y enviado a prisión donde encontró su fin. Según la declaración de Nathan y Michael, Harrison había estado alardeando ante otros reclusos de las cosas que había hecho a diferentes niñas menores de edad. Entonces idearon un plan para él. Lo invitaron a una celda vacía, donde lo ataron, le apuñalaron un ojo, le cortaron la garganta y le abrieron el estómago hasta que se le cayeron todos los intestinos. Ambos ya estaban cumpliendo una cadena perpetua, por lo que asesinar a Harrison no cambió mucho. Número 5. David Kever. En julio de 2019, David Kever fue asesinado por su compañero de celda Jimmy Ray Carruthers. Jimmy Ray estranguló a David Kever hasta matarlo y luego le pisoteó la garganta para asegurarse de que se hubiera cometido el hecho. Pero más que una década antes de esto, David Kever fue acusado de explotación sexual de una menor. Este hecho tuvo lugar en 1994 y en 1996 fue enviado a prisión. Sin embargo, por suerte, Kever fue liberado en 2009. Pero por desgracia para él, no se registró como delincuente sexual y por lo tanto fue arrestado nuevamente en 2010, sentenciado a otros 8 años de prisión. Ahí fue donde conocí a Jimmy Ray, quien finalmente terminó quitándole la vida. Cuando Kever fue encontrado muerto en su celda, Jimmy Ray no mostró ningún remordimiento e incluso permaneció junto a la puerta mientras los guardias de prisión se lo llevaban. Pero el giro loco de esta historia es que tanto Kever como Jimmy eran delincuentes sexuales. Jimmy estaba en prisión preventiva desde 1994 por cargos de agresión sexual a una menor y abuso infantil.
Entonces, tal vez Jimmy Ray se vio a sí mismo en Kever y odió verlo, o tal vez no se dio cuenta de que también era tan malvado como Kever, y si no hubiera cometido el crimen, estaba previsto que Jimmy fuera liberado en 2021. Pero al matar a Kever, le valió una sentencia de cadena perpetua y un boleto de ida para pasar el resto de su vida tras las rejas. Número 4. Liam Dean. Este de aquí te hará sentir escalofríos. En julio de 2017, Liam Dean asesinó a su hija Luna de 2 días. Sé que es alucinante, pero esta historia es mucho más trágica de lo que piensas. 2 días después de su nacimiento, Liam Dean sometió a esta pobre bebé a una serie de agresiones, rompiéndole el cráneo y las costillas en el proceso. La golpeó repetidamente en la cara y retorció su cuerpo extremadamente frágil para romperle los huesos hasta que murió. Pero por supuesto, este era su hija, y también era uno de esos casos en los que los problemas de ira superan a las personas. Se suponía que debía haber cuidado al bebé recién nacido mientras la madre descansaba del trabajo infantil. Sin embargo, el llanto excesivo del niño aparentemente lo obligó a hacer lo que hizo. Y cuando se dio cuenta del hecho despreciable que había cometido, llamó a los médicos y mintió diciendo que el niño se golpeó repetidamente la cabeza contra una superficie. Los médicos lucharon por salvarle la vida durante 3 largos días antes de que muriera. Comenzaron las investigaciones y Dean finalmente confesó el crimen. Ahora, pensándolo bien, ¿qué grado de castigo crees que merecería por algo tan cruel? Bueno, aunque no nos corresponde juzgar, Dean fue sentenciado a prisión en 2017 y finalmente fue asesinado por su compañero de celda, John Westland. John pensó que era un delincuente sexual, mató a Dean con una botella vacía. Sorprendentemente, John Westland estaba en prisión por violar y agredir a una mujer. Número 3. Robert Munger. Robert era un recluso de 70 años que cumplía una condena de 43 años por múltiples cargos de abuso de menores y violación. Luego hubo otro prisionero que se llamaba Shane Goldsby. Goldsby estaba en prisión por provocar una persecución policial y estrellar su coche contra una patrulla. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. Una de las numerosas chicas abusadas por Robert Munger resultó ser la hermana de Goldsby. Luego, estos 2 hombres fueron encarcelados en el mismo centro penitenciario, en la misma cápsula y en la misma celda. Era como si Shane Goldsby estuviera en una especie de trampa porque cada día que pasaba sentía la necesidad de matar a ese hombre. Rogó a los guardias de prisión que cambiaran sus celdas varias veces, pero ellos se negaron. Y cada vez que quería hacerle daño a ese hombre, presionaba el botón de emergencia de su celda. Pero nadie venía a controlarlo. Entonces, un día decidió matar al anciano a golpes, golpeándole 14 veces en la cara y pisoteándole la cabeza 5 veces. Robert Munger fue encontrado muerto y Shane Goldsby fue sentenciado a 24 años de prisión por esto. Número 2. Nicholas Anderson. El 22 de enero de 2017, Nicholas Anderson fue encontrado muerto en un centro penitenciario. Su garganta fue degollada con un arma improvisada y el autor del hecho fue otro recluso, Rocky Ali Beeman. Rocky estaba en una ola de asesinatos de delincuentes sexuales en prisión, y todo el mundo lo sabía. Ali Beeman anteriormente hizo una declaración que odiaba a los delincuentes sexuales y que mataría a cualquier delincuente sexual que encontrara hasta que lo condenaran a la muerte. Este tipo era tan serio que le escribió una carta a un juez diciéndole cuánto amaba matar a estos delincuentes sexuales. Por alguna razón, Ali Beeman no fue asesinado ni condenado a muerte, así es que encontró otro delincuente sexual, Brian Hunsaker, a quien acosó dentro de la prisión antes de estrangularlo y apuñalarlo más de 80 veces en la ducha. Ali Beeman realmente sentía pasión por matar delincuentes sexuales. Te dejaré imaginar lo que crees que le pasó a continuación. Número 1. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein fue un delincuente sexual y financiero estadounidense. Tenía un círculo social de élite donde él y sus asociados reunían a muchas mujeres y niños para sufrir abusos sexuales. En 2005, la policía de Palm Beach, Florida, comenzó a investigar a Epstein después de que un padre informara que había abusado sexualmente de su hija de 14 años. Posteriormente, Epstein se declaró culpable de esta acusación y fue sentenciado a prisión en 2008 por cargos de procurar un niño para la prostitución y de solicitar a una prostituta.
Sin embargo, al ser un hombre con muchas conexiones, Epstein pudo conseguir un controvertido acuerdo de culpabilidad después de cumplir solo 13 meses de prisión. Esto fue particularmente impactante porque los funcionarios federales habían identificado a las 36 niñas, algunas de ellas de tan solo 14 años, de las que Epstein había abusado. Pero el 6 de julio de 2019, Epstein fue arrestado nuevamente por cargos federales por tráfico sexual de menores en Florida y Nueva York. Estuvo en prisión preventiva a la espera del juicio y también se le negó la libertad bajo fianza. Sin embargo, el 10 de agosto de 2019 fue encontrado muerto en su celda de prisión. El médico forense de la prisión dictaminó que su muerte fue un suicidio en la horca, pero sus abogados y el público en general no creyeron a esa historia. La razón es que Jeffrey amenazó con exponer a algunos de los hombres más influyentes del mundo y su participación en el tráfico sexual. Entonces, tal vez lo hicieron que se matara, o tal vez se mató por miedo a lo que otros reclusos podrían hacerle, o tal vez, solo tal vez, veas estos videos que se muestran en tu pantalla ahora mismo. Pero la verdad es que los abusadores de menores están prácticamente muertos en cualquier prisión de Estados Unidos. For the most part, sex offenders, they just get off on victimizing people that can't fight back.